Hoy vamos a hablar sobre una de las tragedias menos conocidas y discutidas de la Segunda Guerra Mundial, el Samudaripen, el genocidio del pueblo gitano bajo el régimen nazi. El Samudaripen también es conocido como porraimos, que significa devoración o destrucción, pero esta palabra es poco usada por los activistas gitanos, sobre todo rusos y balcanes, ya que es sinónimo de poravipe, que se traduce como violación y lo ven como ofensivo. Pero estos términos se refieren al intento sistemático de exterminar a los gitanos, quienes fueron considerados por el régimen nazi como racialmente inferiores. Los gitanos, incluyendo los grupos Roma y Sinti, fueron objeto de una persecución brutal. Para comprender mejor esta tragedia es esencial remontarnos a los orígenes del pueblo gitano y su situación en Europa antes de la guerra. Recordá esto que te voy a contar porque es importante. Los gitanos emigraron desde el noroeste de la India hacia Europa hace más de 1000 años y formaron comunidades dispersas a lo largo del continente. Aunque algunos se asentaron, muchos mantuvieron un estilo de vida nómada. En muchos países europeos, los gitanos eran vistos con sospecha y desprecio y enfrentaban discriminación y exclusión social. Sin embargo, la persecución que sufrían bajo el nazismo fue una crueldad y magnitud sin precedentes. Cuando los nazis llegaron al poder en Alemania en 1933, rápidamente implementaron su ideología racial, que categorizaba a los gitanos, junto con los judíos y otras minorías, como enemigos del Estado y de la raza aria. Pero el temita acá es que los gitanos son arios, y quizás hasta más arios que los propios alemanes. Primero vayamos al concepto de qué es ser ario. Según el Diccionario de la Lengua Española, se dice de una persona, supuesto descendiente, de la estirpe originaria de los indoeuropeos, considerada por algunos más pura y superior que a los otros pueblos. Y con indoeuropeo se refiere al grupo de personas hablantes de las lenguas indoeuropeas, extendidas desde la India hacia el occidente de Europa y desde aquí a otros lugares del mundo, básicamente los gitanos. De hecho, la lengua romaní es indoaria, un subgrupo de lenguas indoeuropeas, y los primeros registros del romaní datan del año 500 a.C. Por eso algunos teóricos raciales nazis notaron que los gitanos compartían ciertas características físicas y lingüísticas con los pueblos indoeuropeos. Debido a esto, algunos ideólogos del nazismo, incluidos aquellos que estudiaban la raza dentro de la SS, reconocieron inicialmente a los gitanos como posibles descendientes de antiguos arios que emigraron de la India. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, fue la percepción general de los gitanos por parte del régimen nazi que estaba fuertemente influenciada por estereotipos negativos, los que llevaron a tratarlos como una amenaza para la sociedad alemana, siendo la conservación de la pureza racial aria una falsa excusa. A medida que la ideología racial nazi se consolidó, los gitanos fueron clasificados como asociales y racialmente inferiores. En 1935, con la promulgación de las leyes de Nuremberg, los gitanos fueron privados de sus derechos civiles y de ciudadanía. Estas leyes prohibían los matrimonios mixtos entre gitanos y alemanes y establecieron la base legal para su segregación y persecución. A partir de 1936, bajo la supervisión de Heinrich Himmler, uno de los principales arquitectos de la solución final, crea la Oficina Central del Reich para la lucha contra la amenaza gitana. Fueron sometidos a políticas de vigilancia y esta oficina compiló detallados registros de la población gitana, facilitando su posterior deportación y exterminio. Aunque algunos gitanos con sangre pura fueron considerados como arios degenerados y por lo tanto recuperables, la mayoría fueron clasificados como una amenaza racial que debía ser eliminada. Este criterio surgió de las investigaciones del antropólogo nazi Robert Ritter, que trató de establecer la pureza racial de los gitanos. Según sus estudios, una minoría muy pequeña de gitanos, especialmente algunos del grupo Sinti, podían ser considerados puros en su linaje racial. Estos gitanos de sangre pura eran aquellos que, según los criterios nazis, no mostraban signos de mestizaje con otras etnias europeas y por tanto podían considerarse como descendientes directos de los supuestos arios originales de la India. Pero esta clasificación era profundamente arbitraria y estaba basada en pseudociencia. De hecho, con el tiempo, a medida que la guerra avanzó y la política nazi se radicalizó, incluso los gitanos que habían sido considerados puros fueron sometidos a persecuciones, deportaciones y exterminio,
al igual que aquellos considerados mestizos o asociales. La categorización nazi de los gitanos fue tan inhumana y absurda como la de los otros grupos. En 1938 la represión se intensificó. Miles de gitanos fueron arrestados y enviados a campos de concentración, incluyendo Dachau, Buchenwald y Ravensbrück. En 1940 comenzó la deportación masiva de gitanos desde Alemania y Austria hacia la Polonia ocupada. Allí muchos fueron confinados en guetos, sometidos a trabajos forzados o directamente asesinados. Sin embargo, fue en Auschwitz-Birkenau donde se llevó a cabo una de las fases más brutales del Samudaripen. En 1942 se estableció un campo gitano en Birkenau, en una sección de Auschwitz. Recordemos que no solo los judíos eran identificados en los campos. Los nazis hicieron unas 7 clasificaciones más sus combinaciones. Por ejemplo, si eras homosexual, sin importar tu origen, eras identificado con un triángulo rosa. Los testigos de Jehová, que fueron también perseguidos y asesinados, llevaban el triángulo púrpura, y los gitanos llevaban un triángulo marrón. En Birkenau, más de 20.000 gitanos fueron encarcelados en condiciones inhumanas. A diferencia de otros prisioneros, los gitanos fueron internados en grupos familiares, lo que significa que hombres, mujeres y niños sufrían juntos las atrocidades del campo. La vida en el campo gitano, como en las otras, era una pesadilla. Los prisioneros enfrentaban hambre, enfermedades y trabajos forzados, y muchos fueron sometidos a experimentos médicos dirigidos por el conocido Joseph Mengele, quien estaba obsesionado con estudiar las características raciales de los gitanos. Básicamente quería probar científicamente la teoría racial, porque claramente no habían pruebas, y por eso se obsesionó particularmente en experimentar con gitanos catalogados de sangre pura, haciéndolos pasar por un sufrimiento indescriptible. Fue Mengele el que informó en mayo de 1944 al encargado de seguridad del campo gitano que la oficina central había decidido aniquilar el sector, lo que significaba ser asesinados en las cámaras de gas. Pero los rumores llegaron al campo gitano, y el 16 de mayo, cuando los soldados se acercaron para llevar a cabo la liquidación, encontraron a los prisioneros preparados para resistir. Los gitanos se armaron con herramientas improvisadas como palas, barras de hierro y piedras, y se atrincheraron dentro de las barracas. Aunque no tenían ninguna posibilidad real de éxito contra las tropas armadas de la SS, su resistencia fue suficiente para evitar que llevaran a cabo la operación de exterminio ese día. Pero desafortunadamente esa rebelión solo logró retrasar lo inevitable. El 2 de agosto de 1944, en lo que se conoce como la Noche de los Gitanos, la SS regresó con una fuerza abrumadora. En esa noche, todos los prisioneros que quedaban en el campo fueron llevados a las cámaras de gas y asesinados. Cabe aclarar que la persecución de los gitanos no se limitó a Alemania y Polonia. En toda Europa, ocupada por los nazis, los gitanos fueron deportados y asesinados. En países como Rumania, los gitanos fueron enviados a campos de concentración en Transnistria, donde murieron de hambre, enfermedades y ejecuciones. En Serbia, miles de gitanos fueron fusilados en masacres organizadas por las autoridades locales. Las cifras exactas del genocidio gitano son difíciles de determinar, en parte debido a su falta de documentación y el carácter nómada de muchas comunidades. Sin embargo, se estima que entre 220.000 y medio millón de gitanos fueron asesinados, aunque algunos estudios sugieren que el número podría ser incluso mayor. No debemos olvidar que el odio de los nazis se extendió a comunidades como la gitana, los eslavos, las personas con capacidades diferentes considerados discapacitados, a los homosexuales, a los testigos de Jehová y toda minoría u oposición que existiese en ese momento. Se estima que entre 4.8 millones y 5.6 millones de personas no judías fueron asesinadas por el régimen nazi. El Samudaripen ha sido durante mucho tiempo un capítulo menos conocido y menos discutido de la historia del Holocausto. Durante décadas, los sobrevivientes gitanos lucharon por obtener reconocimiento y justicia por el sufrimiento que soportaron. No fue sino hasta las últimas décadas del siglo XX que el genocidio gitano comenzó a recibir mayor atención, tanto en la historiografía como en la conmemoración pública, y se decidió que el 2 de agosto se conmemore el Día Internacional del Holocausto Gitano. El recuerdo de estos hechos es crucial, no solo para honrar las víctimas, sino también para comprender los peligros del racismo y la intolerancia. En un mundo cada vez más polarizado y ciego, a la empatía que debemos tener mínimamente como seres humanos. Espero que este video te haya sido útil, te deseo una hermosa semana y nos vemos el domingo que viene con nuestra historia.